muchas gracias. Ok, ok. Ahí mañana le voy a tratar de formar a un famoso de los barcos que estuvieron aquí a tratar para que tenga información. Pues la voz allá, ¿dónde está? Mañana le mando un WhatsApp. Ok, Agustina me informó a las 18:30 que está pública. Sí, pero igual, nosotros después no tiene cosa ahí. Vale, pues, ya estimado, claro. Será hasta un próximo temporal. Y Dios nos bendiga. Ojalá no vengan. Sí, estamos en esto. Que tenga buena guardia, Carlos. Ok, buen viaje de retorno. Gracias, ahí estamos, gracias. Pues hermano, ¿usted dio o no? ¿A qué pasó, Andrés?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a... Buenas tardes, profesora. buenas tardes, vamos a comenzar la clase, ¿cierto? Habíamos quedado hasta por aquí, ¿cierto? El sábado anterior. Sí, vamos a hacer un recuento entonces, porque si no mal no recuerdo llegamos hasta por aquí, así que vamos a continuar. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, vamos recapitulando lo que estábamos viendo la clase anterior, que fue hace 2 sábados atrás, ¿cierto? Y estábamos hablando de el salitre y su apogeo durante el siglo XIX en Chile, ¿cierto? Cómo sirvió, para qué servía el salitre, cómo funcionó todo este proceso. Y lo asimilábamos también, según algunos trabajos, al trabajo que se ha dado con el cobre, la bonanza económica que había traído eso para el país en aquellos años, en pleno siglo XIX, ¿cierto? Por ejemplo, recordamos más o menos de para qué nos servía el salitre, qué uso se le daba, Hacer carreteras, ya con el dinero, ¿cierto? Pero en sí el salitre, muy bien, ¿para qué para qué era utilizado el salitre en sí? Tenía dos funciones, como para la creación de la pólvora, ¿cierto? Para la fabricación de pólvora, y también como abono para el fertilizante para las tierras. ¿Ya empezaron ya? Conéctate. Voy a poner presente, sí. Un Dale. segundo, para silenciar los micrófonos. Ya. Entonces, ¿cierto? Recordamos que servía como abono, servía como Y fertilizante, después van a pedir ¿cierto? like, Para las ¿no? tierras, y además también servía Ya. para utilizarlo. ¿Ah? La Lana hablando con ¿Qué nana? la del Michel. Ya. Hablando con la Luli. Ya. Está estudiando, sacando el cuarto. Por Silencien los favor, silenciar micrófonos, el por micrófono, favor. por El favor. profe dijo y le pasó la chucha. Los micrófonos, porfa. Y escuchando ya la... Calla. Ya. Ahí sí que no recuerdo muy bien cómo se silenciaba acá. Aquí ya lo puedo ver. Ya, entonces, ¿cierto? Recapitulando, teníamos el salitre, teníamos el auge que se utilizó, como decía por ahí una compañera, servía, ¿cierto? Sirvió todo este dinero para la creación de carreteras, de escuelas, todo lo que comprometía, Donde llovió. y todo lo que comprometía el desarrollo de Chile y el auge de esta Profesora, época. disculpe, Dígame, ¿qué libro es? módulo 2 de historia, página 27 quedamos. Ah, ya, voy a ir a buscarlo, que no lo tengo. Si no lo tiene por ahí, lo puede descargar también por internet. Ya, entonces, vamos ahí en la página 27 y dice, ¿qué hechos del siglo XIX ayudaron al auge del salitre en la época? Aquí vemos una pequeña línea del tiempo donde podemos observar que desde 1832 se ve, ¿cierto?, la primera mina de plata en Chañarcillo, lo que sería Copiapó.
Luego vemos el inicio de la extracción del cobre y 1851, la primera línea férrea de ferrocarril en Chile, entre Copiapó y Caldera. Podemos hablar o podemos ir comentando, ¿cierto?, que esta línea férrea fue producida principalmente para comenzar a llevar el producto minero y transportarlo. Luego dice, primera ley de bancos. Luego dice 1866, hallazgo de salitre en el Salar del Carmen. 1884, fin de la Guerra del Pacífico. Y recordar que aquí, con el fin de la Guerra del Pacífico, Chile anexó mayor territorio rico en salitre para el país. Por lo tanto, lograron tener más posibilidades, ¿cierto? Y luego ya en 1894 la riqueza del salitre va a aportar el 68% de los ingresos para todo el país. Luego, en 1914, da inicio a la Primera Guerra Mundial. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿a qué lo podemos asociar con el salitre? ¿Por qué tanta bonanza? Si lo asociamos a la Primera Guerra Mundial con lo que servía, para lo que servía el salitre, Para hacer pólvora. para la pólvora, ¿cierto? Sí, fabricaban pólvora. Muy bien, entonces todos requerían la pólvora para el armamento creado, lo que se necesitaba para protegerse ante esta venida de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Dice después, para comprender por qué el salitre generó una fuente de riqueza y de trabajo tan importantes para la época, es necesario mirar hacia el pasado y observar las experiencias y los procesos anteriores. Al igual que en la vida de las personas, los logros no se consiguen al azar, sino más bien responden a caminos que se han seguido a través del tiempo, con altos y bajos, en sus recorridos. Así, entre los antecedentes que contribuyeron al esplendor de la extracción salitrera se pueden mencionar, que vamos a comenzar a mencionar factores que pueden contribuir, ¿cierto?, a esta época dorada o a esta época de buen esplendor económico para el país. Dice, la experiencia que provee la explotación de minas de plata y cobre en el norte chico, en el periodo posterior a la independencia, va a otorgar a los empresarios como trabajadores habilidades para desarrollar actividades más especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había una noción de cómo se extraían ciertos estos minerales, cómo se extraían todas estas riquezas para poder darle un mayor trabajo y de manera más especializada. Dice ahí también, la expansión de los terrenos agrícolas en el sur, fundamentalmente en la Araucanía, que permiten abastecer de bienes y alimentos a la población que se traslada al desértico norte. Entonces, como lo hablábamos, como íbamos comentando en las clases, se supone, ¿cierto?, que si todos van a trabajar al norte, van a necesitar allá asentarse, formar familia. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar en el norte si la gente va a trabajar allá y se va a vivir allá con sus familias? ¿Qué podrían necesitar en esos lugares? Negocios, escuelas, empresas, Enfermería, consultorio. hospital. Muy bien. Hospitales, negocios, enfermerías, cosas para abastecer el hogar, también escuelas para los niños, conjuntos habitacionales, todo lo que tenga que ver con comenzar una ciudad, ¿cierto? Muy bien. Y por lo tanto, se le asocia la expansión de los terrenos en el sur, en la Araucanía. Estos van a permitir abastecer, ¿cierto?, a los de bienes y alimentos a la población que va a trasladarse hacia el norte. Va a comenzar a haber una conexión entre el país, entre norte y sur. Dice también la extensión ferroviaria que había comenzado a desarrollarse a mediados del siglo XIX, como habíamos hablado ahí, para transportar estos minerales para el puerto, pero se comienza a dar
de mayor manera, o sea, para conectar nuevos territorios también. Dice luego, el desarrollo de la banca que ayuda a acumulación de dinero necesarios para financiar las nuevas empresas y al afianzamiento del área privada de inversiones, lo que facilita también la participación de inversionistas extranjeros. O sea, ya estamos hablando de, de un funcionamiento a mayor escala, o sea, estamos hablando de cómo funciona la economía en el país, cómo se va a ir dando, cómo se va a ir relacionando, y que ya van a tener, ¿cierto?, un área privada afianzada para permitir una mayor autonomía del país. O sea, que el país ya se va a poder comenzar a sustentar solito con todo lo que va generando gracias al salitre. Primero dice, en la siguiente dice, ¿cómo se extraía este salitre? Para extraer el salitre era necesario dinamitar en una capa superficial de rocas, costra, tras la cual se encontraban los mantos de caliche, que eran una masa compuesta de salitre mezclado con otras sales y sustancias. Este se extraía a mano y se transportaba en carreteras o autorrieles hacia las refinerías para su procesamiento. O sea, estamos hablando de ahí de un largo proceso para llegar a la posterior venta. O sea, no era algo tan simple. Pero, por ejemplo, si nos detenemos unos segundos en la imagen con lo que yo he leído, ¿qué podemos rescatar de esa imagen según lo leído? Entender que en el trabajo había que dinamitar una capa, luego con las manos lo sacaban y se transportaba. ¿Qué podemos ver en la imagen? ¿Cómo podemos asociar el trabajo del hundimiento? Era un trabajo peligroso y no contaban con la medida de seguridad. Las mismas personas que trabajaban iban corriendo los carros por lo que se ve ahí. ¿Cierto? Sabemos que es un trabajo riesgoso, vemos que es un trabajo... ¿tienen, ahí como podemos ver, tienen algún casco, alguna medida de seguridad? Por lo que se ve no tienen nada de seguridad, ni Nada. en sus manos por lo que se ve Lo ahí. mínimo, nada. Nada, absolutamente nada. O Entonces, sea, ¿qué te trabajaban parece? en precarias condiciones. Muy bien, o sea, nos estaban dando las condiciones para este trabajo, ¿cierto? Entonces, eso nos puede decir mucho de lo que veremos según las condiciones laborales de las familias, de los trabajadores. Vamos a seguir, ¿cierto? Podemos analizar ya varias cositas con solo ver una imagen. Dice, en esas refinerías, el caliche era pulverizado en chancadoras gigantes. Luego el polvo se vertía en grandes estanques, cachuchos, donde era mezclado con agua y calentado. El líquido caliente fluía Por favor, un poco de respeto. y ahí yo lo voy silenciando al momento en que participemos todos lo activan, por favor, para que poder yo ir leyendo y no perdernos. Dice, el líquido caliente fluía hacia diferentes tanques, desde donde se separaba el salitre líquido de otras impurezas. Finalmente, el salitre se concentraba y secaba y ponía en sacos de arpillera para ser embarcado hacia Europa. Todo este proceso requería de mucha mano de obra. Por ello, miles de personas, familias enteras, comenzaron a desplazarse desde el Valle Central hacia la salitrera del norte. O sea, podemos ver que estamos hablando de un trabajo que llevaba mucho esfuerzo, que requería de mucha participación y por lo tanto mucha mano de obra. Y así podemos ir entendiendo también el gran trabajo que se debía y todas las familias que llegaron a estos lugares a trabajar. Poco a poco el norte del país se iba
se iba complementando, se iba llenando de gente que quería trabajar, de familias, de trabajadores, de hijos de estos trabajadores, y también las familias que se iban creando dentro de estos lugares. Entonces llegamos al siguiente paso y nos dice, ¿cómo era la vida en las salitreras? O sea, ya tenemos un poco de noción según las imágenes que hemos visto, según lo que hemos ido leyendo de que era bastante trabajo, de que no había tanta seguridad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a leer un poco más. Dice, ¿cómo era la vida en las salitreras? La vida cotidiana en las salitreras tenía singularidades. Para empezar, estaban situadas en pleno desierto, con condiciones climáticas extremas. Durante el día hacía mucho calor, pero en las noches la temperatura bajaba bruscamente. O sea, estamos hablando de que el clima ya también era un factor importante. Por otro lado, dice, con la extracción del salitre demandaba mucha mano de obra. Se hizo necesario que los trabajadores vivieran en la misma oficina salitrera, para lo cual se construyeron campamentos mineros. O sea, fuera de que fuese mucho trabajo, también era necesario que estos mismos trabajadores vivieran ahí mismo, en las cercanías, para poder estar más tiempo en el lugar. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrían en este periodo leyes que hablaran sobre el horario laboral, las condiciones laborales? No existían. En ese tiempo no creo que hayan existido las leyes laborales como hay ahora. Ahí se trabajaba, así como dice uno, a lo bruto nomás. Sin AFP, sin nada de eso, ellos trabajaban sin nada. Muy bien, ¿cierto? O sea, aquí vamos ya viendo de qué se trataba, si había leyes laborales, si no, podemos ir viendo porque tenían que vivir ahí mismo. Continuamos, dice, estos campamentos tenían viviendas conocidas como naves. Se caracterizaban por ser construcciones simples. Muros, techos y paredes eran de planchas de hierro galvanizado, con piso de tierra. Salitrosa y de baja altura. No poseían ventanas, eran oscuras, disculpen, y con muy escaso mobiliario. El patio era a la vez un basural de tierra salitrosa, continuación del piso interior. O sea, aquí volvemos, yo creo que a reafirmar que las condiciones, ¿cierto? No eran las Hasta de la más forma que vivían eran precarias. ¿cierto? Ya nos dice mucho la forma en que vivían. Ahí podemos ver una imagen que se puede ver las casas, la salitrera y toda la vida en torno a eso. Aquí podemos ver un partido de fútbol de la oficina salitrera y podemos ver, ¿cierto? También cómo se desarrolla esto en el día a día de las personas. O sea, pasaban toda su vida, todos sus días dentro del mismo lugar. Dice, continuando con la vivienda, también se construyeron viviendas para los funcionarios de mayor rango. Sin embargo, quienes oficiaban los jefes en la oficina tenían espacios más cómodos y amplios para sus horas de descanso y no podían mezclarse con los obreros. Entonces, cuando hablamos de jefes de oficina y espacios de descanso, horas de descanso, podemos hablar también de una diferencia social del sector, ¿o no? Sí. Los jefes tenían más comodidades y más tiempo de descanso que los trabajadores. Entonces podemos ver, ¿cierto? Que hay ya una diferencia social también, ¿no? O sea, no todos podían acceder a lo mismo. Un rasgo, Profe, dígame. y de hecho aún en estos tiempos todavía se ve eso. ¿Cierto? O sea, podemos ver que hay cosas que han cambiado, pero hay otras que podemos hablar que continúan. Yo creo que no tanto así como
no como en esa época, en este trabajo, pero aún en estos tiempos todavía hay ese tipo de cosas de que los jefes de un poco más rango, ellos tienen su descanso o ellos hacen cosas. Yo lo digo por experiencia. Yo trabajo y yo estoy 8 horas de pie y los jefes se pasean, los supervisores se pasean de mano en bolsillo, mano atrás, y ellos salen a tomar cafecito a la hora que se les place, y uno tiene que estar ahí esclavizado prácticamente, se puede decir, produciendo para poder ganar sus lucas uno y muerta de frío. Y yo lo digo por experiencia, porque yo trabajo así. Claro, podemos ver, ¿cierto?, que hay unas diferencias. Aún hoy en día hay diferencias en lo social, en lo económico también, en el sector del descanso. Podemos darnos cuenta hasta en una oficina, entre una silla quizás más cómoda, entre un espacio para descansar. Todavía podemos ir viendo eso, ¿cierto? Dice, un rasgo característico de las oficinas salitreras era la forma de pago al obrero, que vamos a entrar en lo económico, que no se hacía en dinero, sino a través de un sistema de fichas. Las fichas eran distintas en cada oficina y podían ser utilizadas únicamente en la que correspondía. Equivalían a una cierta cantidad de dinero que en general hacía un salario bastante miserable. O sea, estamos hablando también que en cuanto a lo económico, podemos ver otro rasgo característico. Las fichas, ¿cierto?, podían ser utilizadas solamente en algunas oficinas, en algunas pulperías, y esto también manejaba ver qué compraban. No solamente cuánto compraban, sino que qué era lo que compraban porque no les alcanzaba o no podían manejar su dinero según lo que ellos quisiesen. Estas fichas eran intercambiadas por determinados productos en las llamadas pulperías, las que eran una especie de almacén de abastecimiento, en donde se podían encontrar productos para el consumo familiar básico, como ropa y alimentos. Estos pequeños mercados eran propiedad del dueño de la salitrera y se pagaba al obrero una cantidad de fichas. Luego, al ser ocupada de la pulpería, volvían a manos del dueño. Entonces podemos decir, o cómo podemos analizar toda esta situación. Ya hemos visto cómo trabajaban, cómo se desenvolvían, cómo vivían, cómo les pagaban. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto respecto a las pulperías? Era un negocio redondo, ¿no? No le paso dinero, le paso una ficha para que compre lo justo y necesario. Era un Y negocio redondo, pero para el dueño de la pulpería, porque él tenía mano de obra, pagaba, pero al final de cuentas, si usted ve ahí, igual volvían el dinero o la ficha a las manos de él. Entonces, para él era Era un negocio redondo. un negocio redondo, ¿cierto? más que Porque, redondo. claro, Cada uno tenía toda su la monopolio. ganancia la adquiría la misma persona, ya sea ya haya sido por la misma salitrera o por algo que muchas veces nosotros mencionamos como una necesidad básica, por decirlo así, de alimentación, de vestimenta. Entonces, esto fue muy característico en el norte. Profe, y Dígame, de hecho, tiempo atrás hubo una novela que le hicieron basada a eso. cierto que hemos visto novelas. Sí, había una novela basada, una novela basada a eso que se llama Hijos del Pampa Salitre. Ilusión. Y Pampa Ilusión, exactamente igual, ese es más antiguo, de la Sí, época de nosotros. Y se veía eso, la mala vida que llevaban, malos salarios, maltrato de la gente. cierto, Se podemos veía todo analizar eso. varias situaciones a través de lo que hemos visto en las novelas, en la televisión, en películas también, y nos va mostrando un poco más de esta vida. Súper. Dice acá, las condiciones del trabajo en las salitreras eran extremadamente duras. Se trabajaba de sol a sol y no solo los hombres, sino también lo hacían las mujeres, desempeñándose en general de libreteras o cantineras. Las primeras eran las encargadas de retirar las fichas en la administración
en representación de los obreros y la segunda tenía lugares en donde se debían servir a los obreros comidas o bebidas según fuese el caso. O sea, hablamos también del trabajo de la mujer que claramente no era dentro sí de la mina, pero se dice mucho también con las cantineras que tenían que servir a estos obreros y se ha hablado mucho de la relación que se generaba a través de esto. Ya, entonces ya habiendo leído un poco y conversado de todo el tema, vamos a trabajar, ¿cierto?, en lo que nos indica aquí la página. Dice, analice. En el siguiente recuadro muestra el flujo que se desarrollaba dentro de las oficinas salitreras con el sistema de fichas. Observe la imagen y luego responda las preguntas. ¿Qué dicen las preguntas? ¿Era posible que las fichas fueran intercambiadas por productos en otro lugar o fuera de la oficina? A su juicio, ¿qué le parece beneficioso para el obrero dicho sistema? Argumente. Entonces ahí ustedes les voy a dar, yo creo que con unos 6 minutitos, 7 minutitos tienen para resolver esta actividad, porque es un poco lo que habíamos hablado y luego revisamos, ¿ya? Ahí la van escribiendo y luego la comentamos entre todos. ¿Súper? ¿Les parece? Para los que se vengan conectando recién, estamos ya en el manos a la obra, que quiere decir, ¿cierto? Lo que está aquí en la pantalla, responder estas preguntitas. Hemos hablado de la vida obrera, de la gente que trabajaba en las salitreras, cómo eran sus condiciones, cómo era su forma de vida, su forma de pago, el trabajo y todo lo que conllevaba la vida dentro de las salitreras. ¿Ya? Tenemos hasta las 7:33, 7:35 vamos a dar para que respondan estas preguntitas. Y luego en conjunto las revisamos.
Ya. ¿Cómo van? ¿Qué escribieron? ¿Podemos ir comentando ya? ¿Sí? Ya, Sí, profe, súper. quiero responder. Ya. Veamos primero, ¿cierto? El cuadro y tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿cierto? Del negocio redondo, ¿cierto? Exacto. Porque decíamos ya, partamos con el obrero o con el patrón. Llévalo El para que le dé patrón mañana. entrega un Llévalo para salario que en le dé mañana. fichas al obrero, ¿cierto? El obrero lo gasta en la pulpería y la pulpería es del patrón. Por lo tanto, no hay un flujo del dinero muy, muy intercambiado. No gana alguien más que la misma persona todo el tiempo, ¿cierto? Luego dice, ¿era posible que las fichas fueran intercambiadas por productos en otro lugar, fuera de la oficina No, salitrera? no, No se No, podía. No se podía, ¿cierto? no se No. podía, no. No, porque no era rentable para el patrón que las pudieran cambiar en mercadería en otra oficina, en otra pulpería. ¿No es cierto? Aparte que eran sus fichas. Eran su Exacto. ficha con su marca y en eso, y no era rentable tampoco para él. Pues. Eras de la misma persona todo, por lo tanto no era rentable decirle, ¿cierto? O darle a favor de que comprara en otra parte, no tenía sentido, ¿cierto? Exacto. ¿Era como un monopolio eso, señorita, o no? Así es, eso es monopolio porque solo una persona va Exactamente. ganando. Un compra, vende y recibe. Sí, muy bien, súper. Luego dice, a su juicio, ¿le parece beneficioso para el obrero dicho sistema? Argumenta, o sea, de una explicación de lo que usted opina. ¿Puedo Para nada responder? era beneficioso, po, ¿Sí? porque el trabajador no tenía derecho a comprar, no sé, pues medicamentos en otra salitera que sí lo tuviera, mientras que en la suya no. ¿Por qué? Porque las fichas, como tenía cada salitera tenía sus marcas, ellos no podían salir a comprar en otro lado. Muy Sí. bien. ¿Y la compañera que quería también ahí Yo responder? igual quiero responder Aquí ya vimos varias que y quiero tenemos. argumentar. Si Ya. me equivoco, me pone 0 por mí. Así Ya, es pero simple. vamos en orden y comentamos Supuestamente, ya. todas y hay tiempo para todos. Dígame. Mire, profesora. Bueno, decíamos que como la imagen que usted puso ahí, el salario Ujú. de los obreros era por ficha. Entonces, por ficha le pagaban al obrero y el obrero, si tenía necesidad de alimentación, de vestimenta, no sé, pues hasta de medicamentos, tenía que gastar en la pulpería. Ujú. Entonces, en la pulpería, claro, pues recibían su ficha, le vendían, pero al final las fichas volvían al patrón, que era el dueño de todo al final. Entonces, no sé, pues no era rentable ni para los trabajadores, no, pero para el dueño del fondo, como se dice, claro, Ujú. era, como decía antes, era negocio redondo. Muy bien, ¿cierto? Porque era el que más ganaba, pero para los trabajadores no tenían más opciones. O ¿Puedo sea, argumentar algo, profe? sí, hable nomás, muy bien. Ya. Muchas gracias por Dice, yo al menos le puse porque no podía distribuir su dinero o su salario en otro lugar. En otra parte podía haber adquirido a lo mejor otro tipo de cosas, un poquito mejor o más económicas, pero no lo podía hacer. totalmente, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué opinan? Todos de acuerdo. Sí, todos de acuerdo. Sí, Porque claro, o sea, si a mí me pagan en fichas y me dicen, ya, las tienes que gastar aquí mismo, ¿había alguna capacidad de ahorro, por ejemplo? Nada, No, porque de ellos nada. tenían un precio y tenían que pagar ese precio, aunque fuera alto, ya que ellos no podían comprar en otra parte, aunque estuviera Claro. más económico. Entonces también podíamos hablar de que ante todo, ante todas las situaciones, ellos buscaban esta ganancia, porque, por ejemplo, si yo veo que ya un trabajador tiene una familia de 10 personas, porque recordemos que antes habían familias numerosas, y no le quiero pagar bien, y sé que él puede comprar, no sé, con la ficha
2 kilos de harina, 1 kilo de sal, va a tener justito lo que yo le pase para lo que él pueda comprar y vivir durante el mes, ¿cierto? Entonces también hay un control de lo que ellos consumen. Muy bien, entonces, Profe, una dígame. consulta. ¿A ellos Diga. le pagaban quincenal, le pagaban una vez al mes o le pagaban diario? Según lo que se ha investigado, se habla de una paga quincenal, ¿ya? Pero eso dependía mucho de la salitrera, pero normalmente era quincenal. O como Ah, ya. ya. ¿Continuamos? Muchas gracias por la participación. Están muy buenas las respuestas. ¿Hay alguien que quiera leer el siguiente texto? ¿Lo leo, profe? Por favor. Ya. Reflexiones. A partir de la lectura del siguiente texto, de su conocimiento y su experiencia, responde a la pregunta. Gregoria Becerra, que se ha enterado de la viudez de su vecino, le cuenta que ella ya no vive en la oficina San Agustín, en donde se conocieron, sino en la Santa Ana, y que también se ha quedado viuda, y que para terminar de criar a sus hijos, se ha puesto a trabajar de libretera. Con acento dolido le cuenta la trágica muerte de su esposo. Molido horriblemente entre los fierros del triturador de caliche, el chanco, como le llaman, y de su drama tremendo cuando la compañía, como tenía por costumbre hacerlo, no le pagó ni una sola chaucha de indemnización. Todo lo que hizo el administrador fue ofrecerle un puesto de trabajo a ella, pero después la estuvo rondando todo el tiempo tratando de cobrarle su obra de caridad con favores carnales. Y lo peor de todo, brama indignada Gregoria Becerra, es que ahora último a ese hijo de mala madre le ha dado por andarle tallando el naipe a su hija. Y eso por ningún motivo lo iba a aceptar. Y que por esas y muchas otras injusticias de que son víctimas los pampinos, tanto hombres como mujeres, ella no ha dudado un santamén en unirse a los trabajadores en bolsa. Santa María de las Floras Negras, Hernán Rivera Letelier, página 36, Santiago. ¿Sigo, profe? Sí, pero detengámonos un minutito aquí en la Ok. lectura. O sea, es súper fuerte, ¿cierto? Lo que ella está comentando, Sí, ¿cierto? Porque estamos diciendo, claro, se le murió el marido, ella tiene que trabajar, pero también dice mucho del periodo, como el jefe pide favores a cambio. Y eso es muy típico, ¿cierto? Se daba mucho en el periodo. Hasta la fecha se ve. en ese tiempo sí, claro. Hay mucha vulneración ahí, profesora, en ese párrafo. Sí, Hartas cosas. Exacto. Estamos muy hablando de vulnerable. mucha vulneración, de poca seriedad también en el entorno laboral, porque finalmente ella no le estaba pidiendo nada a No. cambio, sino que solo ella le estaba trabajando, ¿cierto? Ella estaba haciendo una labor. Lo que le estaba pidiendo ella era el sueldo del marido, porque ella trabajaba en Claro. otra salitera, Claro, pero no es nada que pero no se lo pagaron. Y para- entonces supuestamente para compensar la muerte del marido, le dieron trabajo de recogedora de ficha, pero el jefe se pasó de listo igual, pues. ¿cierto? Quería otro Entonces, sabor y después ya como no consigo nada con ella, quería a la hija. Estaba echando los perros a la hija. Exacto. Y así Claro, en como ese son, tiempo no existían los seguros de accidentes laborales, no existía nada. Es que no le ¿verdad? pagaron la Es que eso, indemnización. Era abuso en todo. Ahí vemos, ¿cierto? Otro motivo o otra idea, ¿cómo le podríamos decir? Ítem de vulneración, no tener cómo defenderse tampoco.
Ya, dice, si tuviese que abandonar su hogar por trabajar en un lugar apartado como el desierto, ¿cree que una situación como la vivida por Gregoria Becerra le podría ocurrir a usted en la actualidad? Fundamente su opinión. Esta conversémosla y vamos participando todos los que quieran. Yo creo que a esta altura, no creo que sea tan así, tan aberrante como el párrafo que estábamos leyendo, porque Ujú. ahora ya tenemos seguros y varias cosas más, leyes para los trabajadores, ahora les pagan zona cuando se van afuera, entonces no creo que sería tan así, tan aberrante como digo la situación ahora. Bueno, en mi opinión. ¿Puedo Claro, comentar una ya experiencia tenemos, personal? Los derechos Por del favor. trabajo del trabajador. Ay, claro, la tenemos los compañera derechos del trabajador, tenemos una institución que supuestamente vela por la seguridad y la estabilidad de los trabajadores, en este caso la Inspección del Trabajo. ¿cierto? Muy bien. La compañera que Profesora, quiere ir. sí, Sí. quiero comentar una experiencia personal. Ujú. En bueno, el año pasado, el año 2022, tuve la suerte, digo la suerte, económicamente, de llegar a trabajar a un paro de planta en el NAFTA Talcahuano. Es como algo como una historia como parecida a lo que estamos viendo del salitre. Ujú. Era la hacedora, me pagaban muy bien, me pagaban 3, 4 veces más que lo que se paga fuera una hacedora, que es el sueldo mínimo. Aparte de eso recibía bonos, recibía, no sé, muchas horas extras, pagos muy buenos. Y algo me causó ruido cuando hablábamos de salitre, de los pisos de las casas. Me pasaba mucho porque yo estaba justamente como hacedora en la planta de Cocker. Entonces el piso era negro todo el día y había que limpiarlo. Pero bueno, eh, mi desempeño fue tan bien que a mí me invitaron a participar de otras obras, ya fuera en el norte, en el sur. Y yo veo ahora, en comparación de lo que fue en la época del salitre, que tenemos como trabajadores demasiada regalía. O sea, de partida, si yo hubiese aceptado, no sé, un trabajo en Punta Arenas, me voy con un buen viático, me voy con un buen seguro de vida, me voy con firma de horas extras, que son muy bien pagadas, y con un sinfín de cosas que antes los trabajadores no tenían. Desafortunadamente, por una cosa familiar, no pude aceptar el trabajo de Punta Arenas, porque era como un lugar demasiado extremo y tengo un tema familiar que me impide en este momento moverme a una ciudad como muy literal en cuanto a clima, una cosa así. Pero muchas gracias por su relato, según lo que nos relata, podemos entender también que la condición es totalmente diferente, ¿cierto? Y podemos ver que al abandonar el hogar, por decirlo así, hoy en día uno tendría muchas mayores garantías, por decirlo así, ¿cierto? Podría ser mayores garantías, podríamos tener algo que nos avale, un seguro, una mayor paga. Aquí ya no estaba recibiendo nada a cambio. Entonces, podemos decir que con el paso del tiempo podemos tener ciertas regalías y hay varias cosas que han ido Indemnización. cambiando. Indemnizaciones, ¿cierto? Si es que llegara a pasar algo así. Súper bien. Muchas gracias por la participación de todos. Aquí da una sugerencia para conocer algo más sobre las salitreras. Recomienda leer las novelas de Hernán Rivera Letelier. Y ese es el libro que sale del extracto Santa María de las Flores Negras. Y también hay otro que habla de la reina Isabel, canta rancheras, y esa se enfoca más en la vida de las mujeres dentro de la salitrera, el rol de la mujer dentro de la salitrera. Ya, continuando, ¿cierto? Súper bien todo lo que hemos hecho hasta el momento. Dice, consecuencias del apogeo del salitre, modernización de Chile, producto del desarrollo
económico que generó la explotación del salitre entre 1886 y 1920, se desarrollaron importantes inversiones que permitieron modernizar el país. Como hablábamos del ferrocarril, de las carreteras, aquí vamos a mencionar las más relevantes. Construcción de líneas férreas desde Iquique hasta Puerto Montt. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de construcción. Construcción de alcantarillados, redes de agua potable y pavimentación de calles en las principales ciudades del país. Aquí vamos a hablar de otro factor súper positivo y que también nos da a mencionar o nos da a conocer la realidad anterior, porque si aquí nos dice construcción de alcantarillados, ¿qué nos quiere decir? Que antes de esto no existían, o sea, no había una mayor comodidad, no había una seguridad ni una Y limpieza. en baños de Pozo Negro, ¿no? Po. Exacto. Y las El agua, calles, yo creo que la agua la sacaban de los pozos, de Puntera, algo así tenía que haber habido. ¿cierto? De los pozos, de puntera, y finalmente, como no había alcantarillado, todo se iba a la calle. Todo se habla de que anteriormente las calles por los lados tenían cierto una apertura que corría directamente desde las casas para llevar este alcantarillado, estas aguas servidas. Entonces, por Me lo tanto, profe, me imagino el olor que tenía que haber tenido. por eso sí, es real, por eso se habla mucho Qué horror. de la mala higiene que existía o de la poca higiene que existía en el periodo y de las muchas enfermedades, porque no había una condición muy limpia para trabajar o para vivir, en realidad, para la vida. Dice, Y eso provocaba enfermedades también. claro, sí, muchas enfermedades, poca esperanza de vida, ¿no? Una cantidad de cosas. Dice, impulso al servicio de tranvías en las principales ciudades, construcción de viaductos, puertos y puentes, y construcción de establecimientos educacionales. Aquí podemos hablar, ¿cierto?, de un gran cambio gracias a la bonanza del salitre, en lo educacional, en lo económico y en todo lo que conlleva el desarrollo de un país. O sea, podemos hablar que Chile, gracias a esto, avanzó mucho. Hubo un gran avance económico gracias al salitre. Vemos ahí la estación central, vemos un puente, un tren sobre el puente, ¿cierto? Muchas veces cuando uno viaja al sur o al norte se ven unas estructuras similares, una de las más connotadas del país y del periodo de conexión ferroviaria de norte a sur puede ser el puente Mayeco, que está camino a la Araucanía, o ya en la Araucanía, uno amarillo súper imponente que se ve. Ese es muy característico de la conexión del país del periodo. Dice, por otra parte, en esta época el aparato estatal aumentó considerablemente, lo que se manifestó en una mayor cantidad de funcionarios públicos y en la creación de nuevos organismos estatales, tales como el Ministerio de Industrias, Obras Públicas y la Oficina Central de Estadística. O sea, vamos a hablar también, o vamos a conocer que en el periodo va a haber un avance institucional que va a permitir abrir un poco más estas puertas del trabajo. Cambios demográficos, o sea, Profe, dentro de todo lo que estamos leyendo, ¿cuántas vidas habrá cobrado todo para llegar a lo que estamos viendo, a la línea férrea y todo ese tipo de cosas? ¿Cuántas víctimas habrán habido ahí para llegar hasta esto? yo creo que puede ser un número muy considerable porque Sí, solamente porque si vemos al principio de lo que estamos viendo, era tan precaria su forma de trabajar, cuántos accidentes y cuántas cosas habrán pasado. Exacto. De hecho, podemos analizarlo con la primera imagen que vimos, ¿cierto?, de los trabajadores. Si a esos trabajadores en esas condiciones
no le hubiese pasado algo, ¿usaríamos hoy en día arnés, casco, guantes? No. No, No, para sí, nada. porque tenía que haber un ejemplo, un precedente, o sea, para que hoy en día se utilicen estas cosas en el trabajo de manera obligatoria, quiere decir que en algún momento nada de eso se utilizaba y que cobró más de alguna vida. Entonces podemos hablar, ¿cierto?, de muchas personas. Entonces dice, cambios demográficos, que quiere decir en la población y en el territorio por el uso de la población, de los suelos, de todo esto que conlleva eh, y, y ir a una ciudad nueva. Entonces dice, el auge salitrero consolidó en el país un fuerte movimiento migratorio, o sea, la gente se comenzó a cambiar de ciudad, a aumentar la vida en diferentes partes, caracterizado por el traslado de la población desde el campo hacia las ciudades, en busca de mejores condiciones de vida. Esto hizo notoriamente más explosivo en el norte, claro, donde era la población, que aumentó de mayor manera en décadas, pero también hablamos de que claramente la gente se trasladaba del campo a la ciudad, porque hablábamos, se estaba yendo toda la tecnología, o sea, tenían alcantarillado, tenían el tren, tenían las calles, por lo tanto, fácilmente la gente en la ciudad vivía de mejor manera, de una manera más salubre, de todo lo que, de más trabajo, para la misma creación de todo esto que se estaba formando en el país. Un ejemplo de este aumento demográfico se manifiesta que entre 1895 y 1907 la población nortina crece de 141.000 a 234.000 habitantes, muchos de los cuales provenían principalmente de la zona sur. O sea, vamos a ver un intercambio de la población súper grande y un avance territorial en la zona norte. Dice aquí, continuando, consecuencias económicas. El salitre era el único producto importante que era producido y exportado por nuestro país. Por ello, se habla de una monoproducción, o sea, de que se produce solo un producto. Eso se refiere con monoproducción. Y una monoexportación, que sería similar a lo que estábamos hablando, una sola exportación. Una sola exportación. ¿Cierto? Muy bien. Las que colaboraron a que la economía de Chile fuese tremendamente dependiente del mercado internacional y por lo tanto vulnerable frente a todo tipo de acontecimientos externos. Era lo que hablábamos, ¿cierto? Lo que se podía hablar cuando uno dice, ya, viene la Primera Guerra Mundial y si muere gente, voy a necesitar más comida, o sea, me va a servir el salitre como abono y fertilizante. Para nada. No, Va a parar un poco eso, o sea, voy a depender de que si muere mucha gente o si muere o si muere poca gente, de lo que yo voy a vender. Por otra parte, si en la guerra voy a necesitar crear más armamento, todo va a depender, o sea, este punto habla de que Chile estaba dependiendo casi en un 100% a lo que ocurría afuera, porque todo lo que producía, todo lo que exportaba, tenía una relación directa con el entorno, con el exterior. Además, durante este periodo no hubo grandes avances por lograr un desarrollo industrial. ¿A qué se refiere esto? Que permitiera un autoabastecimiento real. O sea, que con todo lo que se había producido, con todo el dinero que se produce, no dedicaron un espacio para decir, ya, estamos ganando dinero, abramos una industria, comencemos una industria para que cuando se nos agote la gallina de huevos de oro, como se dice, podamos tener algo más con que sobrevivir, que no solo sea Yo el creo salir. Profe, yo creo que ahí pasó el cuento de que se llenaron los bolsillos, ellos no miraron más adelante.
claro, quizás no miraron más adelante, ¿cierto? Porque se preocuparon, bueno, como hemos ido hablando durante las clases, se preocuparon de el ferrocarril, que yo creo que fue uno de los más grandes acontecimientos del país, lograr hacer esa conexión. O sea, había gente que comenzó a trabajar en diferentes partes gracias a esto. La vida ferroviaria, sobre todo en las ciudades, fue súper típica. Concepción logró tener un gran avance debido a los ferroviarios. Entonces también se preocuparon, yo creo que más que de, de enriquecimiento personal, que claramente era mucho, también se dedicaron más que nada a el, al crecimiento de las ciudades, del país, a propiciar algo que no había antes, po. O sea, les llamó la atención. Si finalmente podríamos analizar que no hubo un buen estudio de decir, mira, quizás se nos va a acabar la plata en algún momento. No lo pensaron. Necesitando siempre importar productos elaborados desde otros países, lo que aumentaba dicha dependencia. A ello es necesario sumar la influencia que ejercía el Imperio Británico y el naciente imperialismo norteamericano, que buscaban mantener este tipo de relación con estos países. Como hablábamos en la clase anterior, cuando nos referimos a imperialismo, quiere decir, ¿cierto?, toda esta conexión que los países tratan de buscar, de dependencia de estos países que llevan, por así decirlo, la batuta. Siempre van a esperar que uno tenga una dependencia hacia ellos para poder seguir requiriendo de ellos, ¿ya? Por otra parte, es necesario destacar que la economía chilena en este periodo tenía como características importantes la inversión de capitales extranjeros a costa de los recursos naturales chilenos. En este caso, el salitre. Como decíamos, el salitre podía haber sido, cierto, su único recurso, lo que hacía que se beneficiaran otras economías. La función del Estado consistía entonces en el cobro y administración de los impuestos de la exportación del mineral y no de la explotación y venta del mismo. Cuando hablábamos en la clase pasada, ¿cierto?, de lo que se ganaba realmente en Chile, recuerdan que decíamos que lo que realmente se ganó fue a través del impuesto y a través de la exportación de esto, porque finalmente, ¿de dónde eran los dueños de la salitrera? ¿Alguien Eran recuerda? extranjeros. Eran extranjeros la mayoría. La mayoría, ¿cierto?, eran personas que provenían del extranjero, de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿cierto? De todas estas partes de Europa que eh, habían comprado, ¿cierto?, oficinas salitreras y estaban explotándolas, ¿cierto? Entonces, Chile se ahorró la explotación, toda la mano de obra y todo lo que conllevaba el mineral y el trabajo. Pues recuerden que más arribita leíamos que era un arduo trabajo explotar el mineral. Y también ahí podemos analizar lo que se ahorraban los extranjeros también, pues, o sea, podríamos decir, claro, los trabajadores tenían estas condiciones de vida que hemos ido leyendo porque los extranjeros querían ahorrarse dinero, ¿cierto? Podría ser. Exacto. Pagaban a poco la mano de obra. Ujú. ¿Cierto? Para ahorrarse un poco o bastante lo que, Bastante, diría yo. Bueno, en mi ¿cierto? opinión, bastante diría yo. ¿Cierto? Debido a las condiciones que hemos ido leyendo. Ya, aquí vamos a comenzar a ver, ¿cierto? Bastante de lo que hemos hablado. Yo creo que es para reafirmar, ¿cierto? Todo lo que hemos ido viendo, todo lo que hemos ido comentando. Y ha sido súper, disculpe, y ha sido súper importante, porque yo creo que ha sido una clase súper enriquecedora porque hemos podido analizar muchas cosas
Y de aquí vamos a confirmar lo que hemos ido analizando. Dice, si bien el país experimentó importantes avances, esto no siempre se vio aparejado con las mejores condiciones de vida para la población. Por el contrario, significó un distanciamiento entre la élite adinerada que participó de las ganancias salitreras y la población obrera que se concentraba en los centros urbanos y en el norte del país. Entonces, vamos a ver una diferencia social que ya se veía, ¿cierto? Donde descansaban algunos, donde vivían algunos y otros no podían acceder a lo mismo. La élite chilena, beneficiada del auge salitrero, comenzó a incluir nuevos sectores sociales, como grandes empresarios mineros, comerciantes, banqueros, la incorporación de ellos a la clase dirigente del país, unido a las grandiosas fortunas que habían logrado acumular, como decía la compañera de Nato, o sea, se dedicaron también a hacerse ricos ellos, porque va a haber gran parte de estas personas que van a ser jefes, que van a eh, llevar todo el trabajo minero, van a tener un mayor rango, van a estar a cargo de el desarrollo, ¿cierto?, del país y por lo tanto van a acceder en gran manera a, a nuevas formas de generar dinero. La incorporación de ello a la clase dirigente del país, unido a las grandiosas fortunas que habían logrado acumular, conllevó un nuevo estilo de vida, el que se manifestaba a través de la ostentación, o sea, mostrar y exhibir la riqueza y tener una mejor posición social. O sea, vamos a hablar de que estas personas que están teniendo un mayor poder adquisitivo, están ganando más dinero que los otros, y que se nota, lo van además a empezar a demostrar a través de cómo se visten, de dónde viajan, de todos estos lujos. Europa era entonces, en aquel entonces, el parámetro para la moda y Francia el mayor referente de la élite. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar que Chile va a comenzar a buscar en estos referentes aprobación también. Se va a expresar en cómo se visten, en cómo se peinan y en la manera de hablar. Recuerdan que en las novelas muchas de las personas tenían vestidos grandes, bonitos y hablaban muy parecido al inglés, y aunque muchas veces fuesen chilenos, era porque pasaban largas temporadas en otras partes. Muchos aprendían francés para asimilarse a los europeos o bien porque este idioma era necesario para comunicarse en los constantes viajes que eran parte de su vida. Para todos ellos, Chile era un país próspero y lleno de riquezas. O sea, aquí podemos reafirmar lo que hemos conversado, lo que se veía en las novelas. Pasaban grandes tiempos en Europa, vacaciones, la forma de vestir, la forma de hablar, trataban todo el tiempo, ¿cierto?, de asemejar esto que era la única forma de llamar la atención, o sea, de mostrar todo lo que se estaba ganando. Por otro lado, ¿cierto?, para la población obrera la situación era opuesta. La gran concentración de esta población en los centros mineros y ciudades, los malos salarios, el trabajo excesivo, la falta de protección social, provocaban que no existieran condiciones mínimas para una vida digna, es decir, contar con una vivienda, salud, agua, alcantarillado, entre otras, lo que hoy en día encontramos como básico, ¿cierto? Eso no estaba para ellos. Lentamente, a raíz de esta situación, los sectores populares fueron organizándose de diversas formas para exigir mejoras en su calidad de vida, llegando incluso a pedir reivindicaciones laborales, o sea, derechos laborales, alguien que hablara por ello, a organizarse y a darse cuenta que lo que estaba ocurriendo no estaba bien. O sea, no estaba bien que mientras unos se paseaban por el mundo y ostentaban todo lo que generaban, otros Otros se partían el lomo. exacto, y otros viviesen en pésimas condiciones, los niños muchas veces enfermos, sin posibilidades de alimentarse bien, un trabajo infantil que era muy típico de la época.
Y dice acá, por otra parte, en el periodo comienza el surgimiento del sector social que será relevante en el devenir de la sociedad chilena, la clase media, que es esta clase que va a comenzar a trabajar, que va a buscar cómo ganárselas, va a ahorrar, pero aún así siempre va a estar a la mitad, o sea, no va a poder surgir más allá porque siempre van a haber una que otra traba. Antes de continuar, ¿hay alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo bien esto? ¿Cómo vamos leyendo y explicando? Sí, profesora. Sí, eso no tengo problema hasta el momento. Muy Está bien, claro, clarito, súper, porque clarito, Estamos profesora. súper bien. qué bueno, porque es importante que recordemos, ¿cierto? Que es buena su participación, que si hay alguna duda la expresen y que como hemos ido hablando durante esta clase, todo se ha ido mucho a lo social, a lo económico. Entonces, de una forma u otra, también lo podemos relacionar con nuestro día a día y con lo que hemos visto, ¿cierto? Así que muy bien, los felicito. Continuamos. La clase media, ¿cierto? Va a surgir en Chile a partir de algunos factores que conjugaron en ese periodo. El mayor acceso a la educación, recordemos que se estaba dando la creación de muchas escuelas, de mucha educación para la gente, y aquí en esto entonces estaba eh, la entrada, el acceso a esta educación que antes no había, porque no habían tantas escuelas, no era tan conocido el estudiar, el aprender. Y consigo la posibilidad para desarrollar diversas actividades económicas generadas por el auge de la explotación del salitre en las ciudades más importantes del país y la incorporación de nuevos funcionarios al Estado. O sea, entender que el aprender a leer, el aprender a escribir, que quizás no era conocido, o sea, no era para nada conocido en el periodo, si hablamos de que la mayoría de las familias trabajaba en la mina y no le pedían un requerimiento de eso. O sea, cuando comienza a existir la educación, vamos a ver que gracias a eso hay un gran avance en el desarrollo de la persona, de la gente que comienza a estudiar, comienza a aprender ya leyendo, sabiendo contar, puede obtener quizá un mejor trabajo y así. En resumen, ambos grupos sociales, obrero y clase media, comenzaron a convertirse en importantes actores de la sociedad chilena. ¿Por qué? Al tener funcionarios nuevos también en el Estado necesitaban gente que leyera, gente que escribiera, que comunicara lo que estaba ocurriendo, todo lo que conllevara un trabajo intermedio. Aquí podemos ver una estación de Capitán Pastel eh, con trabajadores, con el tren, con los rieles, ¿cierto? Varias cositas que hemos ido conversando. Consecuencias políticas. A pesar de que el Estado no conducía este negocio, ¿cierto?, del salitre, solamente administraba los ingresos que se proporcionaban con el cobro de impuestos, como hemos ido diciendo, debió tomar importantes decisiones acerca de qué hacer con los recursos que éste aportaba. Así, durante el periodo se implementó un importante plan de obras públicas, como hemos ido repitiendo, camino, ferrocarril, alcantarillado, todo lo que tenga que ver con desarrollo de la ciudad y una modernización del país completo. Este proceso va a llevar, ¿cierto?, al levantamiento de diferentes opiniones respecto al uso de los recursos y a la modernización del país. Finalmente, esto va a llevar a un enfrentamiento entre dos bandos en la Guerra Civil de 1891, que más que nada se da porque se comienza a analizar qué rumbo está tomando el país, o sea, qué uso se le está dando al dinero, cómo, cómo se están desarrollando estos dineros y para qué sentido tiene, cierto, el desarrollo del país. Hay opiniones divididas. Ya. Actividades de sistematización y autoaprendizaje. Ya, vamos a hacer en estos minutitos, ¿cierto?, que nos quedan, lo que podemos ver en la caricatura que se presenta y responder a las preguntas.
lo mismo que antes, les doy, aquí les puedo dar hasta las 8:25 para que podamos luego responder entre todos y ir finalizando. Dice, ¿qué sectores sociales puede identificar en la caricatura? Ahí les voy a agrandar un poquito la imagen para que lo puedan ver. Describan cómo están representados estos sectores, considerando la época y las características de la imagen. ¿Qué cree usted que busca representar? Tomando en cuenta la interpretación de la imagen, ¿qué relación podría establecerse con el auge salitrero? Vamos a agrandar un poquito la imagen y luego, para que la puedan observar, como gente a caballo, ¿cierto? Un carruaje, una guitarra. Esto aquí igual es súper importante. ¿Ya? 10 minutitos y revisamos. Uy, hay varias cosas, vamos a utilizar ese nomás para poder seguir avanzando. ¿Ya? Cualquier duda me preguntan.
Ya, podemos ya comentarlo, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Profesora, ¿puedo Dígame. acotar algo? ¿Sí? Igual le invito a los compañeros nuevos o a los que estaban de antes, porque realmente siempre escucho como que las mismas voces que comentamos. Siempre escucho al mismo compañero leer, una vez escuché a una compañera y somos como que los que siempre participamos. Y la verdad que no es malo que participemos, si nos equivocamos, bueno, nos corregimos. Pero igual la invitación es para todos, para que todos participemos y no siempre escuchemos las mismas voces. Muchas gracias. Sí, invitarlos también a que no estamos aquí todos para aprender. Ya todos estamos aprendiendo algo. Hay que expresarse, hay que sacarlo, hay que enfrentar esto. O sea, participar, dar nuestra opinión va a ser súper importante. Muchas gracias igual por lo que usted dice. Tiene mucha razón. Dice, ¿qué sectores sociales puede identificar en la caricatura? ¿Podemos identificar algo o no? Sí, el Podemos, sector obrero y los capataz. Ya vemos cierto capataz porque ahí hay como una especie de lienzas, la gente en los caballos. ¿Qué más podemos ver? Yo puedo la, ver que la gente de alcurnia que va ahí de sombrero de copa, de traje, con cola. Súper. Ahí el Los que van en compañero, los carruajes. Bueno, lo que vemos ahí en la caricatura, ¿cierto? Personas, ¿cierto? Como de clase media, ahí vemos de clase alta, ahí vemos campesinos, vemos soldados, no sé, vemos un carruaje, vemos una persona, ¿cierto? Como el que está con los látigos, es como cuando está en un circo, algo así. sí, súper. Muy El bien. látigo era como represión. Sí, exacto, porque vemos, ¿cierto? Que puede ser que están protegiendo a esta gente de los carruajes. Acá también podemos ver arriba del caballo a alguien en el suelo, eh, alguien con un palo. Podemos sacar harta información, ¿cierto? La idea es que cuando quieran hablar podamos ir en orden, que todos puedan participar, ¿ya? Obreros, gente de élite, ¿cierto? Muy bien, Rosa. Muy bien. Describa cómo están representados estos sectores. Podemos ver vestimenta, actitudes. Personas que se están sirviéndose algún, algún trago, personas que están tocando. Ujú. Podemos Eso ver se acá ve en la actitud. la vestimenta de copa, de gorros de copa, como decían, ¿cierto? Los sombreros, el carruaje. Profesora, ahí se ven que hay algunos que están como tocando y el que viene a caballo le viene como a pegarle, a asustarlo, Claro, acá como para adentro que dice no se... carruaje, violencia. La compañera dice también la referencia a la vestimenta de Francia, el obrero y la gente humilde. Súper. Considerando la época y las características de la imagen, ¿qué creen ustedes que busca representar esta imagen? Marcar la diferencia entre la clase obrera y la élite. Ver, ¿cierto?, estas clases sociales que se estaban dando en la época, porque estamos hablando de que comienza un periodo importante porque comienza la clase obrera a trabajar, a hacer el sustento de todo el país, comienza a acercarse a esta clase que no existía, esta clase media, que va a tener los recursos, que va a comenzar a estudiar, y por otra parte va a estar la élite, ¿cierto? Con el dinero del país, con las inversiones, con las ganancias que está dando, ¿cierto? Súper bien. Vamos a analizar varias cositas. Finalmente dice, tomando en cuenta la interpretación de la imagen, ¿qué relación podría establecerse con el auge salitrero?
¿Hay alguna una relación con el auge del salitre? ¿Qué opinan? Que la gente de plata iba a seguir teniendo más plata, marcando la diferencia siempre. Muy bien. La diferencia, ¿cierto? Acá en la chat dicen el maltrato a los obreros. O sea, podemos ver varias cositas que hemos ido conversando durante la clase. Y a modo de resumen, para ir terminando, podemos analizar, ¿cierto? El trabajo obrero, las condiciones de vida, la economía que se estaba dando en el país, los avances y desarrollos tecnológicos o los desarrollos sociales y económicos que se dieron y que permitieron contribuir al desarrollo del país también, ¿cierto? ¿Hay algo que quieran comentar a modo de conclusión para ir cerrando? ¿Alguna duda o algo? Profesora, el rico era rico y el pobre era pobre. Como que la clase media era como más irrelevante. Era como muy marcado el rico versus el pobre. Estaban muy marcadas las diferencias sociales. Muy marcada las clases sociales, ¿cierto? Dice acá la compañera también, Sí, porque hay que entender que recién se está iniciando lo que se habla de la gente más adinerada, o sea, recién se está hablando de una clase intermedia, así que súper bien. Ya pues, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido y ya Muy la otra linda la clase. Muchas gracias. a ustedes por participar, por estar aquí. Eh, Quedó con la duda de la última pregunta, ¿de qué? Dígame, ¿cuál es la duda? No, profesora, sobre tomando en cuenta la interpretación de la imagen, la última, la cuarta. Ya, ¿por qué? Porque podemos ver o podemos hablar, ¿cierto?, de que va a comenzar a haber una diferencia muy marcada. Esa relación podemos establecer, que el auge del salitre permitió también adinerar a mucha gente y tener que mucha gente tuviese un poder adquisitivo, mucho dinero, pero también habla del trabajo de la élite, o sea, del trabajo de los obreros y que se comenzaron a dar cuenta, como leíamos en el último fragmento, de que no estaba bien esta vida que estaban llevando, de que trabajaran mucho y ganaran poco, de la forma en que vivían, de los tratos que recibían, pero que claramente vamos a comenzar a ver en el siguiente capítulo que tiene mucha relación con esta diferencia. O sea, por un lado vamos a ver que va a haber una clase social acomodada y otra clase que va a estar trabajando todo el tiempo y que se están dando cuenta. O sea, los años anteriores lo aceptaban porque no había precedente, o sea, no sabían qué era lo bueno o qué era lo malo, pero ya se están dando cuenta porque hay más desarrollo. La gente está viviendo en las ciudades, se está dando cuenta que en la ciudad está la mayoría del dinero y por lo tanto no está ajeno a eso, no está ajeno a esa realidad y comienzan a conversar de qué se trata esto, de que no está bien o qué es lo que ellos requieren como trabajadores. ¿Se entiende más así? Sí, sí. ahora sí Es que me antes no había claro. mucho estudio como la época que lo estamos acercando. Claro, sí, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que la gente se va a ir centrando o dándose cuenta de lo que en realidad necesita y de lo que en realidad está bien por las horas que trabajan, por el trabajo que hacen, si es un trabajo más pesado o no, todo eso, todo lo que conlleva. Ya, muchas gracias a todos, repito, por su participación, por estar atentos eh, y por venir a la clase. Nos vemos, que estén bien. Chao, Muchísimas profe, muchas Igual, hasta gracias. luego. Chao, profe, nos Hasta Chao, vemos. luego, chiquillas, chao, compañeros. chiquillos. Chao, Chao, Pedrito, nos Buenas vemos. Profe, noches. chao a todos. chao. Chao, Chao, que estén chao. bien. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, Chao, gracias. compañeros. Bendiciones. Hasta pronto, profesora. Hasta pronto, nos vemos. Chao, chao a todos los compañeros, profe. Chaito, compa.